Bueno, seguimos con los estudios de Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19. Bueno, podríamos pensar que tampoco fue para tanto lo que hizo Elías, en el sentido de que tampoco desobedeció de manera directa a Dios. No, es cierto que no está bien lo de desear la muerte, pero lo de huir del peligro, lo de huir de la amenaza de la muerte, huir de la malvada Jezabel, pues sería lo normal. Dice el mismo Señor Jesús: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Es decir, no hay que exponerse a riesgos innecesarios. Y ahora que se ha celebrado el aniversario de la Reforma Protestante, que mencionamos de pasada el domingo, recordar que muchos de aquellos reformadores huyeron de sus países porque los perseguían y los amenazaban con encarcelarlos o asesinarlos. Por ejemplo, Juan Calvino y muchísimos otros que ante el miedo, la persecución, la amenaza, se fueron a otros países. Y en algunos sitios como el nuestro, en España, pues la persecución fue durísima con aquella implacable contrarreforma de la Inquisición. Así que Elías ve el peligro, ve la amenaza y lo que hace es huir. Lo que hace es poner su vida a salvo. Algo que tantos y tantos han hecho y que seguramente muchos de los que estamos aquí haríamos lo mismo, no solo para salvar nuestras vidas, sino la de nuestra familia. Al menos yo lo haría si hubiera hecho falta. El caso de Elías no es como el caso de Jonás, en el cual Dios lo envía a un lugar determinado y éste, desobedeciendo a propósito, se va a otro sitio diferente. En primer libro de Reyes, capítulo 19, no se dice que Dios le dijera expresamente a Elías que se quedara allá en Jezreel y que siguiera haciendo lo que tuviera que hacer. Dios no le dice nada. Y él toma la decisión de poner a salvo su vida e irse. Pero él sabía que no estaba actuando correctamente. De ahí su estado de agonía, de confusión, incluso de desear la muerte. Y Dios manda a aquel ángel que lo reconforte. Y con aquella comida que le prepara el ángel anda 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el monte Sinaí, el monte Horeb. Y Dios le pregunta en tono de suave reprensión, estoy recordando lo que vimos hace unos jueves: ¿qué haces aquí, Elías? Y él contesta lo que contesta, no como modo de excusa o de justificación, sino que se limitaba a decir la verdad. Y repito, aunque no había desobedecido a Dios de manera directa, él sabía que no estaba actuando de manera correcta. Si Dios le hubiera dicho expresamente que fuera a un sitio determinado y él deliberadamente hubiera huido o hubiera marchado a otro sitio, seguro que la amonestación, el castigo, la corrección habría sido otro. No se trata de excusar a Elías, sino de pesar o de medir en su justa medida lo que hizo. No quitarle, pero tampoco ponerle. ¿Se equivocó? Sí, claro. También habría que ver lo que habríamos hecho nosotros en aquella situación tan límite, tan extrema. Luego Dios le dice que se ponga en la parte de fuera de la cueva y allí se le aparece en forma de silbo apacible y delicado, que vimos el anterior jueves. Y vimos, hermanos, que la gracia de Dios es infinita y el que restaura es Dios. El que busca su propio camino y el que huye es el hombre. Pero el que ayuda, el que sostiene, el que sustenta, el que restaura, el que amonesta, es Dios. Y todo por gracia. Eso que no me acuerdo si hay merecido o desmerecido. Las dos cosas. Rode las dos cosas, ¿no? Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 19,
versículos del 15 al 18. Primero de Reyes 19, 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El versículo 15 es precioso. Bueno, todos son preciosos, pero el 15 es precioso. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y harás una serie de cosas. Ve, vuélvete por tu camino, date media vuelta. Y todo esto viene después del versículo 14, en el cual va contando: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Cuando el profeta estaba lamentando su situación, lamentando que lo querían matar, lamentando que el pueblo de Israel había dejado el pacto, que habían matado a todos los profetas, lo que le dice Dios es: anda, date media vuelta y vete por donde has venido. Deja de quejarte, de repetir todo esto que es verdad. Vuélvete y haz lo que te voy a mandar. Hermanos, cuando el pueblo de Israel dio la espalda a Dios, una de tantas veces, dice Jeremías 3:12: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. De hecho, vuélvete, oh rebelde Israel. Cuando Pedro negó públicamente a Jesús 3 veces, tiempo después, con Jesús resucitado, tiene aquel encuentro en Juan 21:16, en el cual Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Y hace aquel juego de palabras que se puede traducir a amar, querer. ¿Y qué le dice Jesús siempre? Apacienta mis ovejas. Vale, te has equivocado. ¿Qué hacemos? ¿Ya? ¿El fin del mundo? No, apacienta mis ovejas. Ve, vuelve. Y sigue trabajando. Vamos a estar toda la vida lamentándonos. Si me amas, si me quieres, que sé que sí, vuélvete por tu camino y haz el trabajo que te mando. Apacienta mis ovejas. Cuando leemos en Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Éfeso, al principio le dice cosas buenas, pero luego en el versículo 4 y 5 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, has dejado el primer amor. Vuélvete por donde has venido y vuelve a hacer esas primeras obras. Hermanos, de nuevo la gracia infinita de Dios. Nos equivocamos, fallamos, tropezamos, le damos la espalda. Pero ahí está la oportunidad nueva de volvernos por nuestro camino y hacer el trabajo que Dios nos manda que hagamos. Dios no solo restaura, sino que además da un nuevo trabajo a sus hijos. Y esto se lo hizo a Elías, se lo hizo al pueblo de Israel una cantidad enorme de veces, se lo hizo a Pedro, se lo hizo a la iglesia de Éfeso, y nos lo hace hoy, noviembre de 2021, a ti y a mí, a todos nosotros. Si hacemos algo mal, si estás haciendo algo mal, vuélvete atrás, vuélvete por donde has venido, vuelve por tu camino, aunque ese camino sea un desierto,
y empieza de nuevo a trabajar y a hacer la voluntad de Dios. Y recordemos de nuevo que todo es por su gracia infinita. Dios restaura a Elías y Dios le da un trabajo a Elías. Y aquí el trabajo que le da es triple. Le dice que ungirás a Hazael por rey de Siria. Ungirás a Jehú por rey sobre Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Parece un castigo, parece una reprimenda, un sustituto que va a ocupar tu puesto. Pero ya veremos que no, que es todo lo contrario. Y si estamos continuamente recordando o viendo la gracia de Dios, aquí se ve también la soberanía de Dios. Los creyentes seguimos creyendo que nada es al azar, sino que es Dios quien controla todo, incluidos los gobernantes. Es Dios quien los sigue poniendo y es Dios quien los sigue quitando. Y además que encontramos muchos textos que nos dicen que nos debemos sujetar a nuestros gobernantes e incluso orar por ellos. El que pone los gobernantes es Dios. Ya leímos el jueves pasado cuando Juan B. empezó con los estudios de Habacuc, allá en el capítulo 1, el versículo 6, aquella primera respuesta que Dios da a aquella primera queja del profeta. Dice, porque Él aquí, está hablando Dios, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. También Jeremías 43:10, he aquí yo, sigue hablando Dios, he aquí yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he extendido. Y esto no cambia, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Y los gobernantes que hay en el mundo es porque Dios quiere y porque Dios los pone. Y gobiernan el tiempo que Dios quiere que gobiernen. Porque Dios es soberano y todopoderoso. Le encarga el trabajo de que unja por rey a Jehú, que unja por rey a Hazael y que unja a Eliseo. Y esto de ungir era algo habitual en el Antiguo Testamento. No podemos hablar mucho hoy del tema porque nos faltaría tiempo, pero se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. ¿Qué es ungir? Pues es echar aceite por encima, untar en aceite a la persona, que era un símbolo de estar consagrado a Dios. Dice Hechos capítulo 10 y versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Se ungía a reyes, a sacerdotes, profetas. En Jesús se encuentran las tres cosas. Se encuentra el rey, el sacerdote y el profeta. Hermanos, aunque hemos visto que la gracia de Dios es infinita, estos tres, Hazael, Jehú y Eliseo, venían a traer el juicio de Dios al pueblo de Israel. Versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Uno, rey de Siria. Otro, capitán de Israel, que iba a ser rey. Y el tercero, un profeta que era un campesino. Y Dios en su soberanía, de nuevo su soberanía, los utiliza para traer juicio y castigo. Y Dios utiliza en este caso a dos personas que para nada eran buenas. Hazael se dice en segundo libro de Reyes, que si queréis acompañarme en la lectura, vamos a leer dos pasajes. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 7. Segundo libro de Reyes, 8, 7. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí.
Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. Y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño, lo metió en agua, lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, lo asesinó. Y reinó Hazael en su lugar. Se pone los pelos de punta este pasaje. El otro pasaje de Jehú, por poner también algún ejemplo, porque hay más pasajes. Segundo libro de Reyes, un par de capítulos más adelante, capítulo 10, versículo 28 al 31. Segundo libro de Reyes, 10, 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Vaya. Exterminó, quitó del medio a Baal, ese dios pagano que el pueblo adoraba durante tantísimo tiempo estuvo. Esto es bueno. Pero sigue diciendo el versículo 29, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Dios utilizó a estos dos para cumplir su propósito. Uno de ellos malísimo y el otro no tanto, pero casi. ¿Alguien puede culpar a Dios de esto? Pues no, porque fueron ellos mismos los que obraron tales atrocidades y tales maldades. Fueron ellos. Pero hermanos, tampoco podemos obviar que es Dios el que dirige todo con su mano poderosa. Y Dios utilizó estos medios, igual que utilizó los caldeos, utilizó a Nabucodonosor en otro momento de la historia para castigar, para juzgar a su pueblo. Dice: el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Si me permití la expresión, Dios había aguantado ya mucho tiempo. Si me permití la expresión, la paciencia de Dios ya se había agotado. Lo del Monte Carmelo fue un espejismo. Allí cayeron a cuchillo los profetas de Baal. Pero el pueblo parecía que no se había vuelto a Dios de manera definitiva. Volvieron por su fuero, ya fuera por miedo o por el motivo que sea. Y ahora era el tiempo del cuchillo y de la espada
para ellos, para el pueblo de Israel. Ya no había más oportunidades, ya no había más tiempo. Ahora venía el castigo implacable de Dios. Hermanos, si creemos, y lo sé que creemos, que Dios es inmutable, como uno de sus atributos, la inmutabilidad de Dios, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y Dios va dando oportunidades para que la gente se convierta, para que la gente deje su camino de pecado y vuelva a Dios y acepte a Dios como Señor y Salvador de sus vidas. Y va dando muchas oportunidades. Pero llegará un momento que sea tarde. Y ahí vendrá el cuchillo y vendrá el castigo, vendrá la condenación eterna. Y por eso el que cree irá al cielo y el que no cree en Dios, en Jesús como Señor y Salvador, irá al infierno. No hay otro sitio intermedio, no hay más. Versículo 18, que muy probablemente lo dejemos para el próximo jueves. Yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7.000, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban estos 7.000? Se acaba de decir Elías, estoy yo solo. Yo solo he quedado. ¿Dónde estaban estos 7.000? Bueno, la respuesta es simple. No estaban aún. Yo haré que queden. Dios seguía reconfortando al profeta. Le había dicho que tendría un ayudante que lo sustituiría después. Que todo el mal que había hecho el pueblo durante tantos años no iba a quedar impune, que habría castigo. Y ahora le dice además que van a quedar 7.000 personas. 7.000 fieles. Y de nuevo, hermanos, todo por gracia. No porque estos 7.000 fueran buenos, porque estos 7.000 fueran mejores. Es por la gracia de Dios, todo por su soberanía. No era por el mérito de estos 7.000. Hermanos, no es por el mérito tuyo o el mérito mío que yo esté aquí, que estemos aquí. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por la gracia de Dios que tenemos la certeza de la salvación eterna. Mirad el versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Elías no puso ninguna objeción. Elías partió de inmediato. Ve, vuélvete por el desierto de Damasco. No por la vía verde que se está tan a gusto, por el desierto de Damasco. No puso queja. Que voy a ir a mi sustituto. Ni hablar. No era un castigo el hecho de nombrar a su sucesor, sino que era un premio. Alguien a quien enseñar, con quien compartir y con quien el trabajo va a seguir. El trabajo que Elías había hecho no era en vano, porque seguiría con Eliseo. Elías se fue del monte de Horeb, del monte de Sinaí, hasta Abel Mehola, que hay 250 kilómetros andando. Dándole vuelta a la cabeza, 250 kilómetros. Eso lo hace Paqui en 2 días. Y casi todo por el desierto. No era un viaje fácil. Pero Dios ordena y el profeta cumple. Todo había vuelto a la normalidad. La voz de Dios guiando al profeta y el profeta yendo a donde tenía que ir. No había celos, no había envidia de que otro fuera a tomar su lugar, sino que en cuanto lo vio, echó su manto, en señal
que significaba que iba a ser su maestro, su instructor. Eliseo no le dijo, ¿qué hace? Le va a tirar el manto. Él lo entendió perfectamente, porque dijo, lo dejó todo. Dejó su trabajo, dejó su familia y pidió permiso para despedirse de su familia y emprender un viaje. Eliseo tuvo, hermanos, ese llamado irresistible de parte de Dios. Dejó su trabajo, su propiedad, su comodidad y se aventuró a una vida fascinante, dejándolo todo por servir a Dios. Ese llamado irresistible que tuvimos nosotros a la hora de convertirnos, al cual es imposible decir que no. Cogió un par de bueyes, los mató, coció la carne y dio a su pueblo de comer. Se despidió de su familia y se fue detrás de Elías sirviéndole. Fue detrás de Elías sirviéndole. No fue en plan, soy tu sucesor, aquí ahora mando yo. Aquí te queda poco. Se fue, le siguió y le servía con respeto. Hermanos, qué diferencia que hacía poco el profeta Elías pedía la muerte debajo de aquel enebro. Y ahora Dios, en su gran misericordia, su gracia, su infinito amor y su infinita sabiduría, tenía a otro profeta al que estaba enseñando, Elías, de pedir la muerte a estar con otro enseñándole. E iban juntos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, pero para nada había terminado la labor de Elías. Como ya veremos más adelante, mirad el capítulo 21 y versículo 17, ya terminamos. Capítulo 21, versículo 17. ¿Qué vino de nuevo? Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo. Ya lo veremos en el próximo jueves. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aquí se nos pondrá ahora la lista de oración.